Me llamo Clara Jiménez, tengo 62 años y soy originaria de Guadalajara. Durante toda mi vida creí firmemente en ciertos pilares: la familia, el sacrificio, el amor incondicional de una madre. Pensé que había hecho todo lo que estaba en mis manos para ser la mejor versión de mí misma para mi hija Valeria. Cada amanecer, cada noche, cada decisión importante en mi vida estuvo, de alguna manera u otra, supeditada a ella. Sacrifiqué mis sueños de viajar, de pintar, de estudiar más a fondo la historia del arte, para asegurarme de que ella tuviera todo lo que yo no pude tener. Trabajé incansablemente como costurera, con las manos ásperas y la espalda dolorida, para que nunca le faltara nada. Siempre estuve ahí, presente para sus alegrías, sus tristezas, sus triunfos, sus fracasos. Compartía sus risas y limpiaba sus lágrimas. Fui su refugio, su cómplice, su roca. Nada, absolutamente nada de mi experiencia de vida, de mi resiliencia forjada a golpe de adversidades, me preparó para lo que me esperaba aquel domingo. La invitación a ese almuerzo familiar había llegado como un soplo de aire fresco en medio de una rutina. Imaginé risas, el aroma a comida casera, el bullicio de mi nieto Julián corriendo por la casa, ese «qué gusto verte, mamá», que para mí sonaba a bálsamo. Me visualicé en la mesa rodeada de los míos, sintiendo el calor de la pertenencia. No era solo un almuerzo, era la reafirmación de mi lugar, de mi legado, de mi familia. Sin embargo, en medio de aquel escenario idílico que solo existía en mi imaginación, entre el tintineo de los cubiertos y las voces mezclándose en un aparente coro de felicidad, mi propia hija, a quien le entregué mi existencia, me expulsó de su vida. No fue con gritos ni con una pelea aparatosa. Fue con una crueldad silenciosa, helada, que caló hasta mis huesos y que aún hoy, al recordarla, siento como una herida abierta que no termina de cicatrizar. Sus palabras no fueron un golpe físico, pero el impacto fue mucho más devastador. No todas las heridas son visibles, y las que ella me infringió se clavaron directamente en el alma. El dolor de aquel día se ha convertido en mi compañero constante, un eco en el silencio de mi hogar cuando me encuentro sola. A veces me despierto en la madrugada, con el pecho apretado, reviviendo cada detalle, buscando una explicación, un porqué. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento se rompió ese lazo que yo creía inquebrantable? La negación, la tristeza, la rabia, el vacío. Todas esas emociones se turnan para invadirme. Es una lucha diaria por encontrarle sentido a lo ocurrido, por no dejar que esa herida me defina por completo. Y entonces pienso en ti, en quién me lee o me escucha ahora. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Una traición tan profunda por parte de alguien a quien le entregaste tu corazón, tu tiempo, tu ser? ¿Has sentido como esa persona que creías que jamás te fallaría te apuñala con la indiferencia o con palabras filosas? Si tu respuesta es sí, o si simplemente empatizas con este dolor que llevo dentro, te invito a compartirlo. Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy sola en esto, que hay más historias de heridas invisibles que necesitan ser contadas. No olvides dar like y suscribirte al canal. Lo que me pasó aquel domingo me destrozó, sí, pero también me transformó. Este dolor, lejos de doblegarme, se convirtió en el motor de mi venganza, la más elegante de todas, una que no busca destruir, sino reconstruir. La historia de cómo una madre herida encontró su voz y su fuerza te espera si te quedas conmigo. Aquel domingo amaneció con un sol prometedor, de esos que invitan a la esperanza en Guadalajara. Me levanté temprano, como lo hago siempre, mientras la ciudad aún dormía bajo un manto de neblina matinal. Pero ese día no era un domingo cualquiera. Era el día en que, por fin, vería a mi hija Valeria y a mi nieto Julián. La invitación al almuerzo había llegado por mensaje de texto de Valeria, un gesto menos personal de lo que me hubiera gustado, pero que yo, en mi optimismo inocente, interpreté como una señal de deshielo, un puente tendido hacia la reconciliación después de meses de comunicación escasa y tensa. El primer pensamiento que cruzó mi mente fue: voy a hacer el pastel de 3 leches favorito de Julián. Era una receta de mi madre, perfeccionada a lo largo de los años, que siempre levantaba sonrisas. La cocina se llenó pronto con el dulce aroma de la vainilla y la leche condensada. Mezclé los ingredientes con esmero, con cada movimiento de la batidora impregnando el aire de anticipación. Era más que un simple postre. Era un pedazo de mi amor, de mis raíces, de mi historia familiar.
Imaginaba el rostro de Julián iluminarse al verlo, sus ojos grandes brillando con esa inocencia que solo los niños poseen. Mientras el pastel se horneaba, fui al jardín para cortar unas cuantas bugambilias y margaritas, las más coloridas que tenía. Quería llevar un detalle floral que alegrara la mesa, algo que dijera sin palabras lo mucho que anhelaba ese reencuentro. Las coloqué en un jarrón sencillo pero elegante, pensando en cómo los pequeños gestos pueden, a veces, hablar más fuerte que cualquier discurso. Luego, con la música de Agustín Lara de fondo, me arreglé. Elegí mi vestido de lino color durazno, ese que Valeria siempre me decía que me hacía ver radiante. Peiné mi cabello, que ya muestra el plateado de los años, con un poco más de dedicación de lo usual. Un toque de labial suave, un par de aretes pequeños que mi difunto esposo me había regalado, y ya estaba lista. Me miré al espejo y vi a una mujer de 62 años que, a pesar de las cicatrices del tiempo y las penas, aún conservaba la ilusión de un abrazo familiar. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y una pizca de nerviosismo. Hacía tiempo que no pasábamos juntos un domingo como los de antes. Siempre hubo excusas, agendas apretadas, o simplemente un silencio que era más ruidoso que cualquier discusión. Pero yo quería creer que sería diferente. Quería creer que Valeria extrañaba esos momentos como yo, que Julián anhelaba la presencia de su abuela. Me imaginé sentada en el comedor de Valeria, riendo de anécdotas pasadas, viendo a mi nieto jugar, sintiendo esa calidez que solo el vínculo sanguíneo puede brindar. Era el reencuentro que tanto había soñado, el lienzo en blanco para pintar un nuevo recuerdo feliz. Sin embargo, detrás de cada sonrisa que me dibujaba, de cada flor que cortaba, de cada gota de leche condensada en el pastel, había una traición que no podía ver, algo que se cocinaba a fuego lento, con una frialdad que yo no era capaz de comprender en ese momento. Lo que creía que sería un hermoso reencuentro, un bálsamo para mi alma, estaba a punto de convertirse en la herida más profunda de mi vida. Pero en ese instante, en la dulce ignorancia de un domingo soleado, solo había esperanza en el aire de mi pequeño hogar. Llegué a la casa de Valeria con el corazón lleno de expectativas y el pastel de 3 leches envuelto con esmero en mis manos. La bugambilia y las margaritas frescas, recogidas de mi jardín, esperaban en el asiento del copiloto para adornar la mesa. El sol de mediodía de Guadalajara bañaba las calles y todo parecía conspirar para un día perfecto. Sin embargo, apenas puse un pie en el umbral, una corriente fría me atravesó. No era el viento. Era una sensación, una incomodidad palpable que no supe identificar en ese instante. Sergio, mi yerno, abrió la puerta. Su saludo fue un monosílabo apenas audible, casi un gruñido. Ni una sonrisa, ni el habitual abrazo de cortesía. Su mirada era esquiva, pero sentí su frialdad, como un dardo invisible. Tragué saliva, intentando disipar la extraña sensación. Quizás está de malas o tuvo un mal día en el trabajo, me repetí. Pero la verdad es que ya no era el joven entusiasta que había cortejado a mi hija, sino un hombre con una expresión dura y distante. Valeria apareció segundos después. Mi corazón latió con esperanza al verla, pero su rostro no reflejó la alegría que yo tanto anhelaba. Sus ojos, antes tan expresivos, eran ahora un par de ventanas cerradas. Evitó mi mirada, esquivó cualquier contacto visual. Me tendió una mejilla para un beso fugaz que se sintió más como una obligación que como un gesto de cariño. «Llegaste, mamá», dijo, sin emoción alguna. Su voz era plana, sin el matiz afectuoso que yo recordaba. Le entregué el pastel con una sonrisa forzada y las flores, que ella tomó mecánicamente, casi sin verlas. Julián, mi Julián. Él siempre corría a mis brazos, con esa energía desbordante de la niñez. Pero ese domingo permaneció atrás, pegado a la pierna de su madre, observándome con una curiosidad teñida de cautela. Sus ojos grandes, que heredó de Valeria, siempre me habían mirado con adoración. Ese día parecían distantes, casi extraños. «Hola, mi amor», le dije intentando acercarme. Él apenas asintió, sin una sonrisa, sin su abrazo. Fue como un puñal clavado lentamente en mi pecho. Mi nieto, pequeño Julián, me sentía como una desconocida para él. Entré a la casa, que a pesar de su limpieza y los arreglos que Valeria había hecho, se sentía vacía. No era la calidez de un hogar familiar. Era un escenario perfectamente montado para alguna obra, pero sin la esencia que da la vida. Quise ayudar en la cocina, pero Valeria me detuvo con un ademán.
No te preocupes, ya está todo listo. Siéntate. Su voz era cortante. Me senté en el sofá, intentando integrarme, intentando romper esa barrera invisible que se había erigido a mi alrededor. Observé detalles que acrecentaban mi incomodidad. La mesa del comedor, lista para el almuerzo, tenía un número impar de sillas. Faltaba una, justo donde yo imaginaba que me sentaría. Quizás fue un despiste, pensé, buscando justificaciones. Luego, los comentarios de Sergio, lanzados al aire con una aparente cortesía que enmascaraba una crítica velada. Clara, qué bueno que aún tienes energía para venir a visitarnos, con lo lejos que vives. No era una preocupación, era una forma sutil de decir que mi presencia era un esfuerzo o una carga. Valeria, por su parte, asentía en silencio o soltaba risitas nerviosas a los comentarios de su esposo, sin corregirlo, sin defenderme. Me sentía como un intruso en mi propia familia. Cada silencio era un abismo, cada mirada esquiva una daga, y cada comentario pasivo-agresivo era un recordatorio de que algo andaba mal, muy mal. Traté de ignorar esas señales, me aferré a la idea de que todo era una mala pasada de mis nervios. ¿Cómo iba a imaginar que esos silencios y miradas eran el preludio del huracán que se avecinaba? El aire en el comedor se volvió pesado. A pesar de la luz del sol que entraba por la ventana, la atmósfera se sentía fría, casi gélida. Habíamos comenzado a comer, pero cada bocado me sabía a plomo. Las conversaciones eran forzadas, chirriantes, y cada silencio, una eternidad. Yo intentaba aportar algo, preguntar por el trabajo de Sergio o los estudios de Julián, pero mis palabras caían al vacío, sin eco, o eran respondidas con monosílabos. Valeria, mi hija, se mantenía absorta en su plato, o eso aparentaba, evitando mi mirada con una persistencia que ya no podía ignorar. Sentía una presión extraña en el pecho, como si una mano invisible me oprimiera. De pronto un silencio abrupto, diferente a los anteriores, cortó el murmullo de los utensilios. Valeria levantó la cabeza. Sus ojos, antes evasivos, ahora me miraban con una intensidad desoladora, una dureza que nunca antes le había visto. En ese momento el tiempo pareció detenerse. La masticación de Sergio se detuvo, Julián dejó caer su tenedor en el plato con un tintineo resonante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un presentimiento se apoderó de mí. Valeria se irguió en su asiento. Justo en el centro de la mesa, frente a todos, su esposo, su hijo y yo. Su voz, clara y sin un atisbo de temblor, perforó el silencio con una frialdad que me congeló la sangre. Fue un sonido que nunca olvidaré. Tú ya no eres parte de esta familia. La frase me golpeó como una bofetada. El aire se escapó de mis pulmones. Mis ojos se abrieron en una mezcla de incredulidad y espanto. ¿Había escuchado bien? Mi hija, mi propia Valeria, me estaba diciendo eso. Traté de procesar las palabras, de encontrarles un sentido, una explicación, pero solo hallé un vacío aterrador. ¿Qué había hecho? ¿De qué hablaba? Mi mente corría desesperada buscando algún error, alguna ofensa imperdonable que justificara semejante declaración. Pero no, nada. Solo el amor incondicional que siempre le brindé. Antes de que pudiera balbucear una palabra, antes de que pudiera entender el impacto de lo que acababa de decir, llegó la segunda parte, la estocada final, que me arrancó el alma. Su voz se elevó un poco, con una determinación cruel que me partió en dos. ¡Lárgate! El mundo se detuvo. El comedor, las caras congeladas de Sergio y Julián, el olor a comida, las flores que había traído con tanto amor. Todo se volvió borroso, irreal. Un zumbido ensordecedor me invadió los oídos. Las lágrimas, calientes y amargas, brotaron sin control, empañando mi visión. Las observé, a ella y a Sergio, con la esperanza de que fuera una broma macabra, un error. Pero sus rostros eran de piedra. Julián me miraba, con sus ojitos grandes, llenos de confusión y una tristeza que reflejaba la mía. Mi cuerpo se movió por inercia. Sentía mis manos temblar mientras buscaba mi bolso en el regazo. Cada movimiento era un esfuerzo monumental, como si el aire se hubiera vuelto denso. Quise hablar, quise preguntar, quise suplicar, pero las palabras se ahogaron en un nudo de dolor en mi garganta. La humillación era insoportable. Era como si no fuera humana, como si fuera un objeto indeseado que debía ser desechado. Me levanté de la silla, mis rodillas flaqueando.
El pastel de 3 leches, mi ofrenda de amor, yacía intacto sobre la mesa. Lo miré por un segundo, su presencia tangible contrastando con la inmaterialidad de la traición. No pude tocarlo, no pude recogerlo. Era un símbolo de todo lo que había entregado y que ahora era rechazado con tal desprecio. Caminé hacia la puerta, tropezando con mis propios pies, con el rostro bañado en lágrimas, el corazón hecho pedazos. Nadie dijo nada, nadie me detuvo, nadie me ofreció un consuelo. Ni mi hija, ni mi yerno, ni siquiera mi pequeño Julián, quien solo me miraba con ojos tristes. La puerta se cerró detrás de mí con un eco que resonó en el silencio de mi alma. Salí de esa casa, de esa familia desterrada, exiliada, sin entender nada. Ese momento desgarrador e incomprensible no solo rompió mi corazón, sino que cambió el curso de mi vida para siempre. Los días que siguieron a ese fatídico domingo fueron una nebulosa de dolor y confusión. Mi casa, mi refugio, se había convertido en una prisión de recuerdos amargos. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué? ¿Qué había hecho para merecer semejante desprecio? ¿Cómo mi propia? ¿Quién adoraba más que a mi propia vida pudo haberme infligido una herida tan profunda? La humillación me carcomía. No lograba encontrar ninguna razón, ningún acto mío que justificara tal exilio. Fue entonces, en medio de esa desesperación, cuando la memoria comenzó a trabajar de una manera distinta. Los recuerdos, antes agridulces, comenzaron a revelarse bajo una nueva luz. Empecé a hurgar en el pasado, buscando pistas, migas de pan que me llevaran a comprender la magnitud de la traición. Recordé la muerte temprana de mi esposo. Valeria era solo una niña cuando quedó huérfana de padre. Yo tenía 30 años y el mundo se me vino encima. Pero miré a mi pequeña y supe que tenía que ser fuerte por ella. Me convertí en madre y padre, en el único pilar de nuestro pequeño mundo. Trabajé como costurera hasta altas horas de la madrugada, muchas veces con las manos adoloridas y los ojos ardientes por el cansancio. Cada puntada, cada vestido que cosía, era para Valeria. Para que no le faltara comida en la mesa, un techo sobre su cabeza, una educación digna. Dejé mi juventud, mis hobbies, mis deseos personales, en el altar de su futuro. Mi más grande orgullo fue verla entrar a la universidad, la primera de nuestra familia en hacerlo, una abogada brillante. Yo pagué cada peso de su matrícula con el sudor de mi frente. Pero empecé a recordar pequeños detalles, comentarios de Valeria desde que conoció a Sergio, su yerno. Mamá, Sergio dice que deberías actualizarte, que ese trabajo de costurera ya no te conviene. O Sergio opina que deberías vender la casa grande y mudarte a algo más pequeño. Al principio pensé que era la imprudencia de la juventud, consejos bien intencionados de un yerno moderno. Pero ahora esas frases resonaban con un matiz diferente, una sutil, pero constante, injerencia. Entonces, la pieza clave. Decidí revisar sus redes sociales, las de Valeria y Sergio. Había estado alejada, no soy de esas madres que invaden la privacidad de sus hijos, pero algo me impulsaba. Y allí, entre fotografías de viajes y celebraciones, encontré el rastro. Mensajes borrados, comentarios en publicaciones antiguas que en su momento me parecieron irrelevantes, pero que ahora cobraban un sentido macabro. Descubrí hilos de conversación de Valeria quejándose conmigo de mis intromisiones, mis consejos, mi forma de visitarlos demasiado seguido. Y Sergio, siempre Sergio, como un titiritero invisible, era el quien manipulaba las cuerdas. Sus comentarios, indirectos al principio, se volvían cada vez más directos. Era el quien instaba a Valeria a poner límites con su madre, a cortar el cordón umbilical. Lo hacía bajo el pretexto de que yo era una carga, una influencia negativa en la vida de su futura abogada exitosa. Veía cómo el egoísmo de Sergio, su deseo de controlarlo todo, se extendía hasta mi propia relación con mi hija. Quería eliminarme, dejarme fuera del círculo familiar para tener control absoluto. Imágenes de una propiedad mía, un terreno que había heredado de mi abuela y que Valeria siempre había sabido que sería para ella, aparecían etiquetadas en publicaciones de Sergio con frases como futuro proyecto o inversión segura. Mi nombre nunca estaba, pero el de Valeria sí. Era obvio que había un interés económico detrás. Sergio llenaba la cabeza de mi hija con ideas, con ambiciones desmedidas, y mi presencia, mi casa, mis pequeños ahorros, se convertían en obstáculos en su camino hacia lo que ellos veían como éxito. La verdad se me reveló con una claridad dolorosa.
No era solo la manipulación de Sergio. Era que Valeria, mi propia hija, había cedido. Había permitido que su esposo sembrara la cizaña en su corazón, que la convenciera de que yo era un estorbo, un lastre de un pasado que quería borrar. Las raíces de la traición eran profundas y se extendían por años, tejidas con mentiras e intereses. No fui expulsada por un capricho. Fui expulsada por un plan calculadamente ejecutado por la persona que juró amarla y que, a mi costa, estaba destruyendo lo más valioso que tenía. Y mi corazón, ya roto, ahora sangraba por una comprensión aún más amarga. Después de la revelación de las verdaderas raíces de la traición, el dolor que sentía se volvió aún más denso, más asfixiante. Me sumí en una profunda depresión. Los días se fusionaban en una interminable penumbra. Perdí el apetito, el sueño se volvió un lujo inalcanzable. Mi hogar, que antes me había parecido un refugio, se convirtió en mi prisión. Cerré las cortinas, apagué las luces y me encerré. Los aromas de mi cocina, antes llenos de vida, ahora solo me recordaban el pastel de 3 leches intacto sobre la mesa del comedor de Valeria. Las flores de mi jardín, que simbolizaban alegría y esperanza, se marchitaron lentamente en su jarrón, un reflejo de mi propio espíritu. Teresa, mi vecina de toda la vida y amiga incondicional, fue la única que no me abandonó. Tocaba a mi puerta día tras día, insistiendo, ofreciéndome una taza de café, un plato de sopa, una palabra de aliento. Al principio la rechazaba. No quería ver a nadie, no quería hablar. La vergüenza y la humillación eran pesadas cargas. Pero Teresa es una mujer de pocas palabras y mucha acción. Un día simplemente entró, se sentó a mi lado y me tendió la mano. Su silencio fue más elocuente que cualquier consuelo. Me ayudó a ver que necesitaba un apoyo más allá de su infinita bondad. Fue ella quien me convenció de buscar ayuda profesional. Licenciada Fabiola Ramos, su nombre resuena en mi mente como el de un ángel que llegó en el momento justo. Entrar a ese consultorio por primera vez fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Sentía que el mundo me había arrebatado todo, que mi vida carecía de sentido y que yo era la responsable de todo ese desastre. Lloré sin consuelo en esa primera sesión, liberando toda la rabia, la tristeza, la confusión que me ahogaba. Fabiola escuchó con una paciencia infinita. No me juzgó, no hizo preguntas intrusivas. Simplemente me permitió mi alma. Y poco a poco, con cada sesión, comenzó a ayudarme a enderezar la perspectiva. Clara, dijo una vez, con esa voz serena pero firme, el dolor que sientes no es tu culpa. Tú entregaste amor, y el amor nunca es un error. La culpa no es tuya. La culpa es de quien no supo valorarlo, de quien lo traicionó, de quien te usó para sus propios fines egoístas. Esas palabras fueron una revelación. Una a una, fue desmantelando la culpa que yo había cargado sobre mis hombros. Me explicó que el duelo que estaba viviendo era tan válido como el que se siente por una muerte física, porque yo había perdido una parte vital de mi vida. La relación con mi hija, el futuro que imaginaba con mi nieto, mi lugar en lo que creía era mi familia. Pero más importante aún, Fabiola me hizo ver que mi dignidad no estaba en juego. Que mi valor como persona no dependía del amor o la aprobación de Valeria. En vez de suplicar amor, Clara, me dijo con una mirada penetrante, puedes recuperar tu dignidad. Puedes elegir dejar de ser una víctima y empezar a ser la dueña de tu propia historia. Tu dolor es inmenso, sí, pero también puede ser tu catalizador más poderoso. Fue un punto de inflexión. Empecé a entender que no tenía que arrastrarme por el perdón, que no tenía que perseguir a quien no me quería en su vida. Tenía que recuperarme a mí misma. Ese fue el inicio de mi renacimiento. Fabiola me guió no solo en el aspecto emocional, sino en un plan de acción para recuperar mi independencia y mi bienestar. Me animó a retomar mis pequeños sueños olvidados, a recordar mis fortalezas. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero comenzó a transformarse. De una fuerza que me hundía, pasó a ser una energía que me impulsaba. Poco a poco, las cortinas de mi casa se abrieron de nuevo. Volví a salir, a caminar por mi jardín, a regar mis bugambilias. Me permití volver a coser, no por necesidad, sino por placer. La terapia me dio herramientas para manejar las recaídas, para no culparme, para entender que el proceso de sanación es largo y no lineal. Estaba empezando una nueva etapa en mi vida, una de independencia, de autorrealización. Ya no era la Clara sumisa, la Clara abnegada.
Era la Clara renacida, la que, armada con dignidad, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El dolor me había transformado, y esa transformación era mi mayor fortaleza y el inicio de un plan que nadie, ni siquiera Valeria o Sergio, podrían prever. El dolor me había transformado, sí, pero esa transformación no era pasiva. La licenciada Fabiola Ramos me había ayudado a encauzar mi energía. Había comprendido que la verdadera dignidad no estaba en suplicar, sino en recuperar el control de mi propia vida. Y con esa nueva perspectiva, comenzó a gestarse en mí algo que, a falta de una mejor palabra, llamé mi venganza. Pero no una venganza de gritos, de insultos, de pagar con la misma moneda. No, mi venganza sería elegante, emotiva y, sobre todo, transformadora. El primer paso fue legal. Con mi abogada, una mujer joven y eficiente que me miró con comprensión al escuchar mi historia. Reescribí mi testamento. Ese terreno que Sergio tanto codiciaba, y que Valeria quizás ya daba por sentado, fue legado a una fundación que ayuda a madres solteras en Guadalajara. Era mi forma de asegurar que el sacrificio de mi juventud, mi trabajo como costurera para sacar adelante a Valeria, sirviera ahora para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la que yo viví, pero con un apoyo que yo no tuve. Mis ahorros, la pequeña fortuna que había acumulado con tanto trabajo y privación, también fueron destinados a esta causa. Ni un solo peso iría a mis agresores. La herencia que Valeria y Sergio esperaban como maná caído del cielo se esfumaría ante sus ojos. Este acto me llenó de una paz inesperada. Era liberar mi dinero, mi esfuerzo, de las garras de la ambición. El segundo paso fue aún más radical, emocionalmente hablando. Corté todo contacto con Valeria. Bloqueé su número, sus redes sociales. Borré sus fotos de mi galería. Dejé de preguntar por Julián, a pesar del dolor desgarrador que esto me causaba. Fabiola me lo había dicho. A veces, la mayor fortaleza es saber cuándo y cómo retirarse de una batalla que no vale la pena librar, para construir tu propia paz. Para ellos, yo ya no existía en su vida. Ahora, para mí, ellos tampoco existirían en la mía. No era rencor, era autoprotección, un acto de amor propio desesperado. Pero el golpe maestro, aquello que marcaría el inicio de mi venganza elegante, fue idea de Fabiola. Fue ella quien sugirió que compartiera mi historia. Hay cientos, miles de mujeres, Clara, que están viviendo o han vivido algo similar. Tu voz puede ser su voz. Tu historia, aunque dolorosa, puede ser un faro de esperanza y validación. Así nació No todas las heridas son visibles, un blog anónimo. Al principio dudé. La idea de exponer mi vulnerabilidad al mundo me aterrorizaba. Pero recordé la sensación de humillación, la soledad. Si mi experiencia podía evitar que otra madre sintiera un dolor similar, valdría la pena. Empecé a escribir en las noches, cuando el silencio era cómplice y los recuerdos fluían con menos obstáculos. Relaté mi vida, mi matrimonio, mi viudez, mi lucha como madre soltera, mis sacrificios por Valeria. Y por supuesto describí con cada detalle aquel infame almuerzo dominical, las miradas evasivas, el trato frío de Sergio, las palabras de Valeria. Tú ya no eres parte de esta familia. ¡Lárgate! Las primeras publicaciones fueron catárticas. Era como gritar en el vacío, soltar todo el veneno acumulado. Compartí mi sentir, mi incredulidad, mi búsqueda de respuestas. Y luego una mañana vi que los comentarios empezaban a llegar. 1, 2, 10, 100. Cientos de mujeres, muchas de ellas mexicanas, resonaban con mi historia. Yo también lo viví, Clara. Mi hija me hizo algo parecido. Gracias por ponerle nombre a mi dolor. El blog se volvió viral. Mensajes de apoyo, de solidaridad, de comprensión inundaron mi bandeja de entrada. Recibía correos electrónicos de madres, de hijas, de abuelas, compartiendo sus propias vivencias de desapego, de traición familiar. Me di cuenta de que mi dolor no era solo mío, era el dolor de muchas. No pasó mucho tiempo hasta que lo inevitable sucedió. Valeria, o Sergio, o quizás alguien de su círculo, descubrió el blog. No sabía cómo ni me importaba. Solo podía imaginar su reacción. El blog se convirtió en un espejo, un reflejo público de la crueldad que habían ejercido en privado. Las palabras de apoyo hacia mí eran un reproche directo a su accionar. El anonimato me protegía, pero a ellos los exponía. Sabían que era yo, y las consecuencias de su acto empezaron a manifestarse no para mí, sino para ellos. La marea estaba cambiando.
Valeria, que había buscado humillarme en privado, ahora comenzaba a sentir el peso de la humillación social. Mi plan de venganza sutil pero implacable había comenzado a dar sus primeros frutos. El impacto del blog superó todas mis expectativas. Lo que comenzó como un desahogo personal, impulsado por el consejo de Fabiola, se transformó en un fenómeno viral. No todas las heridas son visibles, no solo se propagó como la pólvora en redes sociales, sino que captó la atención de los medios locales. Recuerdo el día en que recibí una llamada de una periodista del periódico más importante de Guadalajara, pidiéndome una entrevista. El anonimato que había buscado era fundamental. Acepté, pero con la condición de que mi rostro fuera difuminado y mi voz modificada, para proteger mi identidad. Quería que mi historia fuera la protagonista, no yo. Las entrevistas se multiplicaron. Aparecí en programas de radio, en cápsulas televisivas. Me convertí en la madre anónima de Guadalajara, la voz de muchas mujeres que habían sufrido la ingratitud y el desprecio de sus propios hijos. Cada vez que mi historia se replicaba en un nuevo medio, el número de visitas y comentarios en el blog se disparaba. Miles de personas leían mi dolor, y con cada lectura, mi fortaleza crecía. El apoyo era abrumador, conmovedor. Me sentía acompañada, arropada por una comunidad que entendía, que validaba mi experiencia. Me di cuenta de que mi venganza no era un acto solitario, sino un movimiento de solidaridad. Y luego sucedió lo inevitable. Sergio, en una de mis entradas más emotivas del blog, yo había relatado cómo, durante todos mis años como costurera, Sergio siempre me pedía favores para sus negocios, pequeñas donaciones en efectivo que él prometía devolver con intereses que nunca llegaban. Nunca di nombres, pero describí el patrón de manipulación egoísta y cómo eso había erosionado mi relación con Valeria incluso antes del incidente del almuerzo. Hablé de cómo el control y el deseo de Sergio de eliminarme de la vida de Valeria me habían convertido en una carga y no en una madre. Un día sonó mi teléfono. Era Teresa. Su voz era una mezcla de asombro y euforia. Clara, mi vida, no sabes lo que pasó. Sergio, lo corrieron de su trabajo. Al principio no entendí. Teresa, con su habitual energía, me explicó que en la empresa de Sergio se había desatado un escándalo interno por malos manejos y un comportamiento abusivo con algunos proveedores. Y lo más impactante, alguien sin yo saber quién había enviado un extracto de mi blog a la directiva de la empresa de Sergio, señalando cómo sus patrones de manipulación y su egoísmo, descritos por la madre anónima, coincidían con las denuncias internas. La pieza del rompecabezas de su comportamiento abusivo se había completado, y la empresa, para salvaguardar su reputación, decidió despedirlo. Mi historia anónima había tenido un efecto dominó, una justicia inesperada. Mientras tanto, la presión mediática y social sobre Valeria crecía. En los comentarios del blog, en las redes sociales, la gente la señalaba sin conocerla, basándose en la descripción de la hija ingrata. Su reputación, la de abogada exitosa y mujer de familia, comenzó a resquebrajarse. Las miradas en la calle, los susurros en los pasillos de su oficina, las preguntas incómodas de sus conocidos. El ostracismo silencioso que yo había vivido, ella lo estaba experimentando ahora, pero elevado a la esfera pública. La justicia poética se estaba sirviendo en su plato. Yo, por mi parte, empecé a recuperar algo que había perdido, mi voz y mi seguridad. Las terapias con Fabiola, sumadas al apoyo masivo que recibía, me hicieron florecer. Compartir mi historia me empoderó. Ya no era la mujer humillada y abandonada, era Clara Jiménez, la que inspiraba a otras, la que había encontrado su dignidad en medio de la adversidad. Pude ver cómo la marea estaba cambiando. El dolor, que antes era una carga, se había convertido en una corona. El respeto y la confianza que ganaba en el ojo público eran el bálsamo que mi corazón necesitaba, el verdadero antídoto contra el veneno de la traición. Mi resurrección pública era un hecho, y estaba apenas comenzando. El giro público de mi historia fue inesperado, pero no por ello menos gratificante. La avalancha de apoyo en el blog y en los medios me había dado una fuerza que no creí poseer. La expulsión de Sergio de su empresa por el escándalo de comportamiento inapropiado, del que mi blog dio un indicio clave, fue un acto de justicia que no busqué de forma directa, pero que se sintió como una balanza que comenzaba a equilibrarse. Y, como era de esperarse, la vida pública de Valeria comenzó a desmoronarse. Las consecuencias para ella fueron inmediatas y dolorosas. Quien siembra vientos cosecha tempestades, dicen, y Valeria estaba cosechando una tormenta de críticas y chismorreos.
Su carrera como abogada, que tanto esfuerzo y dinero me había costado financiar, empezó a resentirse. Clientes dudaban. Colegas la miraban con recelo. El prestigio que con tanto ahínco había construido se desvanecía ante la sombra de la hija ingrata. Su matrimonio con Sergio, supongo, también se vio afectado. El control y la ambicie. Él, que habían sido la causa de todo, ahora se convertían en una fuente de resentimiento y problemas. Y entonces sucedió. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Valeria. Mi corazón se encogió, no de dolor, sino de una extraña mezcla de asombro y frialdad. Mi yerno, Sergio, había sido la mente manipuladora detrás de muchas de las desgracias, pero fue su propia hija quien pronunció las palabras que me expulsaron de su vida. Su voz, antaño tan distante, ahora sonaba quebrada, suplicante. Mamá. Por favor, necesito hablar contigo. Esto se me salió de las manos. Se atrevió a llamarme mamá de nuevo, después de haberme dicho que ya no era parte de su familia. Quería reconciliación, claro, ahora que su reputación estaba dañada, su matrimonio en crisis, y el apellido de Sergio, no el mío, cargaba con el peso de los escándalos. Había escuchado su voz temblorosa, la desesperación en sus palabras, y una parte de mí, la parte que alguna vez fue irracionalmente maternal, sintió una punzada. Pero la otra parte, la que había renacido de las cenias de la humillación, se mantuvo firme. Recordé cada palabra de Fabiola, cada sesión de terapia, cada comentario de apoyo en mi blog. El perdón no se exige, se gana. Y yo ya no estaba en oferta emocional. Mi terapeuta me había enseñado la importancia de establecer límites firmes. Me dije a mí misma que el amor propio que tanto me había costado recuperar valía más que cualquier reconciliación forzada por la conveniencia. Valeria, le dije, con una voz tranquila, sin rastro de enfado, pero con una convicción que me sorprendió a mí misma. El perdón no se exige, se gana. Y yo ya no estoy en oferta emocional. Colgué. No hubo más súplicas. No hubo reproches. Solo un silencio que resonó con mi nueva fortaleza. Esa frase concisa y poderosa se convirtió en mi mantra personal. Y no solo mío. Al día siguiente la compartí en el blog y explotó. Se volvió viral. Miles de mujeres la compartieron, la hicieron suya. Se convirtió en un lema para quienes habían sido heridas y habían decidido sanar con dignidad. Fotos con la frase aparecieron en todas las redes. En programas de radio, en entrevistas, me pedían que la repitiera. La gente quería más de mi historia. Querían saber cómo había llegado a esa paz, a esa fortaleza. La editorial que al inicio me había contactado para hacer entrevistas me hizo una propuesta para escribir un libro. Al principio dudé. Creía que ya lo había contado todo. Pero Fabiola me animó. Es hora de ponerle tu nombre, Clara, a tu propia verdad. Escribir el libro fue un proceso catártico una vez más, pero esta vez, con la seguridad de que mi voz era importante. No todas las heridas son visibles, se convirtió en un éxito editorial. Recibí cartas de apoyo de todo el país, de mujeres que se sentían inspiradas por mi historia. El dolor había cambiado de dueño. La que alguna vez fue humillada ahora era fuente de inspiración. La que fue silenciada ahora se convertía en una voz resonante. Y en ese cambio de roles encontré una justicia que iba más allá de cualquier venganza. Era la justicia de la dignidad recuperada, del amor propio florecido. Valeria y Sergio estaban lidiando con sus propias tempestades, mientras yo navegaba en las aguas de mi sanación y mi propósito. Pasaron algunos años desde aquel domingo que partió mi vida en dos. Mi libro, No todas las heridas son visibles, se había consolidado como un éxito de ventas, y yo, Clara Jiménez, la madre humillada, me había convertido en una voz respetada en temas de resiliencia y límites personales. Daba charlas, participaba en foros, y mi blog seguía siendo un espacio de encuentro y sanación para miles de mujeres. Había encontrado un propósito más grande que el dolor, una fuerza transformadora. Valeria y Sergio eran ya un recuerdo distante, una cicatriz que, aunque presente, ya no dolía como una herida abierta. Habían pasado a ser una lección aprendida. Un día la campana de mi puerta sonó de una manera específica, casi discreta. No esperaba a nadie. Al abrir, mis ojos se encontraron con la mirada de un joven. Alto, con el cabello castaño revuelto y los ojos. Sus ojos. Eran los ojos de Julián. Mi Julián. Ya no era aquel niño de 11 años, retraído y confuso, sino un adolescente, a punto de ser un joven, con una expresión seria,
pero con un brillo de búsqueda. Me quedé sin habla por un instante. Mi corazón latió con una emoción contenida. Había orado por este momento sin saber si alguna vez llegaría. Abuela Clara, dijo, con una voz que había mudado, ya no infantil, con un respeto que no había escuchado en años. Soy Julián. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Asentí, abriendo la puerta de par en par. La casa se llenó de su presencia. Tenía en sus manos una carta, doblada y visiblemente arrugada, como si la hubiera llevado consigo mucho tiempo. Nos sentamos en la sala, en los sillones donde tantas veces lo había arrullado de niño. El aire se llenó de un silencio expectante. He leído tu libro, abuela, empezó, sus ojos fijos en mí. Lo encontré en la biblioteca de la escuela. Al principio, no sabía que eras tú, pero seguí leyendo, y algunas cosas me hicieron pensar. Luego vi tu nombre en las fotos, y no entiendo. Mis papás me contaron una historia diferente. Sacó la carta de su bolsillo. No era una carta para mí, sino para sí mismo, o quizás un diario. En ella, con caligrafía adolescente, había enumerado las mentiras que le habían contado, las omisiones, los silencios. Las verdades que él, en su búsqueda de respuestas, había ido desenterrando. Había preguntas en sus ojos, no de reproches, sino de entendimiento. Quería conocer mi parte de la historia, la que sus padres le habían negado, la que él necesitaba para armar su propio rompecabezas familiar. No venía a pedir perdón por ellos, sino a construir su propia verdad. Mi corazón se llenó de ternura. Este era el Julián que yo conocía y amaba, el que buscaba la verdad, el que no se conformaba con las superficialidades. Me levanté. Julián, ¿te gustaría un poco de pan dulce? Acabo de hacer tamales de elote. Sus ojos se iluminaron. Me encantaría, abuela. Los tamales. Los he extrañado tanto. Y así, nos sentamos a la mesa de mi comedor, la misma mesa donde yo había llorado en soledad tantos días. Serví los tamales humeantes y el pan dulce. Preparamos el café. No había invitados adicionales, ni yernos controladores, ni madres distantes. Éramos solo Julián y yo. Tuvimos nuestro propio almuerzo de domingo sencillo, íntimo, pero lleno de una verdad que nos sanaba a ambos. Le conté mi historia, mi verdad, con la calma de quien ha trascendido el dolor. Le hablé de mi amor incondicional por Valeria, de mis sacrificios y también de mis errores. Le hablé de cómo el perdón no era algo que se podía exigir, de cómo la dignidad era un tesoro invaluable. Julián escuchó, asimilando cada palabra, haciendo preguntas inteligentes. No juzgó a sus padres, solo expresó su deseo de entender, de crecer más allá de las sombras de su pasado familiar. La historia de aquel almuerzo que un día me rompió no fue el final. Fue el inicio, ni de una venganza destructiva, sino de una reconstrucción. Una nueva vida, más auténtica, más alineada con mi verdad. La venganza real no fue gritar mi dolor, ni devolver el rechazo con más rechazo. Fue brillar de nuevo, con mi dignidad intacta, con la cabeza en alto, y con la esperanza de que, a través de mi historia, Julián pudiera forjar un camino diferente, uno lleno de verdad y honestidad. La justicia emocional no vino de un ataque, sino de una semilla de esperanza sembrada en el corazón de mi nieto. Y eso, para mí, lo era todo.